Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Dice un texto de Proverbios: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuántos creen este principio? Lo que el hombre tenga en sus pensamientos, eso determina su conducta. Amén. El hombre se conduce como tenga su corazón. Si su mente está llena de basura, su vida también estará llena de basura. Si su mente está llena de verdad, ¿verdad?, su conducta también estará llena de verdad. O sea, si un hombre piensa solo en lo bueno, lo más seguro es que actúe haciendo lo que. Si alguien piensa solo en lo malo, lo más seguro que piense él. O sea que una persona se puede conocer por sus hechos. Y sus hechos también tienen que ver con sus pensamientos. Su modo de pensar tiene una influencia, ¿verdad?, directa en su conducta. Vayan conmigo a este texto de Mateo 7, 16 y 18 y adelante. Mateo 7. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí va el mismo principio otra vez. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Así que el modo de pensar tiene que ver directamente con nuestra conducta. ¿Cierto? Son una ley. Ahora, según este principio universal y bíblico, no es posible ser bueno y ser malo a la vez. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quedaron así, tú sabes, como golpeados. No es posible ser bueno y malo a la vez. O ser bueno o ser. ¿Estás de acuerdo conmigo? O lo acabo de inventar. Estoy muy creativo hoy, ¿verdad? O es bíblico. Es bíblico, ¿verdad? Se puede ser mitad bueno y mitad malo. Ah, pero algunos tomó la cosa así, una mitad malo y mitad bueno. A veces sí es. A veces puedo ser mitad malo y mitad bueno. No, yo creo que Jesucristo fue claro. Todo buen árbol
da, y todo árbol malo da. ¿Estamos de acuerdo con Jesús? ¿Quién es el Señor de esa iglesia? Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el que dijo que el árbol bueno da y el árbol malo da. Y dice, prácticamente dice, es imposible que lo malo dé buen fruto y lo bueno dé malos frutos. Ahí está el principio clarito. Ahora, nosotros luchamos con eso, ¿verdad? Es una lucha que tenemos nosotros como creyentes por ser buenos. Ya Pablo ha venido magistralmente hablando en el capítulo 7 que hay que reconocer que todos tenemos una batalla contra el pecado, ¿cierto? Que todos estamos librando una batalla contra la carne. Y Pablo lo admite con tanta intensidad que él dice, ¿ve lo que dice él? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? O sea que la cosa comienza, esto está bien lo que dice Pablo, hay que estar consciente que los cristianos, no es porque llegamos a Cristo, ya no tenemos batalla contra la carne está allí, está vivita y coleando, intentando seducirnos y controlarnos. ¿Está bien? Pero Pablo termina el capítulo 7 de una forma magistral. Él dice, gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para el problema del pecado? Jesucristo. Y en el párrafo anterior que enseñamos la semana pasada, en el capítulo 8, del versículo 1 al 4, hay por lo menos 3 cosas que hay que recordar para que llevemos la cosa clara. Miren, hay 3 verdades mínimas a recordar, que quiero recordar. La primera verdad: el creyente que está en Cristo vive una nueva realidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están, ustedes saben, presente, activo, indicativo, un estado, una realidad, una verdad, un estado que es real. Quien está en Cristo está en un nuevo estado. Y Pablo afirma una segunda cosa fuertemente ahí en el párrafo anterior: no hay ninguna condenación para el que está en ese nuevo estado. Amén. En otras palabras, ya estamos liberados de la ira de Dios. Estamos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley. Ya estamos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios, declarados justos, perdonados de nuestros pecados. Pero no puede ser que Dios nos libre del pecado para seguir pecado, seguir siendo malos. Dese cuenta que la iglesia de Cristo vive una tragedia, el cristianismo vive una tragedia. Yo soy antirreligión, porque la religión no salva. ¿Cierto? La religión no transforma. La religión no cambia, la religión no manda a nadie al cielo. ¿Cierto? Y los religiosos, la comunidad cristiana mundial está llena de gente religiosa. ¿Qué significa religiosa? Que practica los ritos de la religión, ¿cierto? Hace todo, canta, las ofrendas, se bautizan, hacen un montón de cosas que todos los cristianos hacen, ¿cierto? Pero siguen siendo malos. Siguen siendo malos. Y tú ves un hombre que supuestamente debe amar a Dios, servir a Dios, pegándole a su esposa, apagándole un ojo. ¿No han visto aquí ustedes aquí en esta comunidad gente llega a domingo en la mañana con el ojo apagado? ¿No lo han visto? ¿En serio no lo han visto? ¿Creen que van a poner aquí gente de pie? Aquí está la hermana Fernández enseñando su ojo. ¿Ah? ¿Es que? Bueno, ese es el problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Que decimos que somos de Cristo, ¿verdad? Que hemos sido cambiados por el poder de Cristo, pero seguimos siendo ¿qué? Malos. Esa es una absoluta contradicción, un problema grave. Y en el párrafo anterior también Pablo ha dicho que el creyente
que vive bajo el régimen del Espíritu Santo sí puede cumplir las demandas de la ley de Dios. O sea que Dios no nos dejó a la deriva impotente para que la carne haga con nosotros lo que da la gana. Dios nos ha dado la capacidad y el poder para poder vencer la carne y el pecado y vivir la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y ese poder es el Espíritu Santo. Ese es el poder que tenemos nosotros para poder vencer el pecado y no ser malos como esos que hemos hablado antes. Aquí está la lección. El cristiano, por el poder del Espíritu Santo, puede vencer el pecado en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra vez, el cristiano, por el poder del Espíritu Santo, puede vencer el pecado en su vida. O sea, si es posible que haya creyentes victoriosos, amén, cristianos victoriosos, amén, no cristianos siempre mostrándose malos, pecadores, ¿verdad? Y metiendo cuentos de camino. Yo ayer leí una historia en México que me dejó impresionado. En una ciudad de México, no voy a decir nombre, el pastor amaneció asesinado. ¿Está bien? Una iglesia medianamente grande. Y el pastor fue asesinado este año. Y todas las situaciones parecían que fue asesinado de una forma muy extraña. Le puñalearon, le cortaron el pelo, lo colocaron en la almohada de su cama, así con mucha ira, mucho salvajismo, mucha ira. La policía dice en esos casos, se fue el sonido, la policía dice en esos casos que pareciera una venganza. Pareciera una venganza contra él. La esposa apareció amarrada. El día siguiente llega el servicio y encuentra a la esposa amarrada y encuentran a la esposa amarrada, hermanos. Bueno, la cosa fue que la esposa da unas declaraciones contradictorias y cae en la sospecha de toda la ciudad. El rumor que se corre es que ella descubrió la infidelidad de su esposo, había embarazado a una sobrina y ella pues estaba muy molesta. El personal de la casa dice que estaban peleando mucho y comienza el rumor a acusar la ciudad, a juzgar a la esposa del pastor. El problema no queda ahí. A los pocos días descubren que una persona confiesa que fue contratado por el procurador de la ciudad, y que esa persona lo había contratado para matar al pastor. Ahora la sospecha se mueve de la esposa del pastor y se mueve para el procurador del estado, porque supuestamente una hija del procurador del estado está embarazada del pastor Samuel. Y la cosa corre para allá. A los pocos días hay una pelea, hay un sindicato, una huelga en la calle, y la pelea del sindicato resultó que empezaron a acusarse públicamente, y algunos de ellos a acusar a otros que participaron en el crimen. A los pocos días la esposa vende todo y desaparece. Pero todo una historia digna de una película, una trama. Y ciertamente el cuerpo de Cristo está siendo dañado salvajemente por gente que dice que es creyente, pero que no puede contra el pecado y hace las peores atrocidades. ¿Podemos decir que gente así es creyente? ¿Siguen a Cristo? Si hay una cosa que debemos afirmar hoy con mucha fuerza, hermano, que si usted es de Cristo, si usted es nueva criatura, si usted puso la fe en Jesucristo, usted recibió el nuevo nacimiento y Dios le prometió la vida eterna, usted también tiene el Espíritu Santo. Y tiene el poder para hacer ¿qué? Un vencedor
sobre el pecado. Mira lo que dice aquí el texto, vamos a desarrollar el texto. Aquí lo primero que vemos, los primeros versículos, del 5 al 8. Vemos aquí una batalla entre el modo de pensar carnal y el modo de pensar espiritual. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, existe un modo de pensar y vivir claramente carnal. ¿Está claro? ¿Lo ven ahí? Existe un modo de vida que no está sujeto a Dios. Vean lo que dice el texto, los que son. Y otra vez un estado activo indicativo, los que son. Los que son tienen una inclinación y disposición para las cosas de la carne. En otras palabras, tienen un modo de pensar que no se sujeta a Dios, que no reconoce la autoridad de Dios, que no obedece a Dios, que se opone a Dios, como dice Romanos 1:28. Tiene un modo de pensar inclinado a servir a los deseos de la carne. ¿Está bien? Él quiere satisfacerse a sí mismo. Las normas de Dios, cero a la izquierda. Yo tengo mis propias normas, ¿verdad? Y yo hago las cosas a mi manera. A Dios lo excluyo de mi vida. Los valores de Dios no los tomo en cuenta. Yo invento mis propios valores, que muchas veces son hedonistas. Son determinados por lo que me cae bien, lo que me gusta, ¿verdad? O lo que no me gusta. Terrible cosa. O sea, usted ve ahí el texto que dice clarito, el capítulo 8, lo ven ahí, ven conmigo, versículo 5, vean que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, que hay un grupo de personas que son de la carne. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Y si recordamos lo que dijimos al principio, ¿se puede ser bueno, mitad bueno y mitad malo? O el lunes estoy en lo bueno y el martes estoy en lo malo. O cuando estoy aquí en la iglesia estoy bueno, pero cuando estoy en la calle estoy en lo malo. ¿Se puede esas opciones? No, aquí dice la palabra que existe un estilo de vida carnal. ¿Amén? Ese estilo de vida carnal se enfoca sus pensamientos en sus propios deseos, en su propia lujuria, en su propia concupiscencia, en su propia inmundicia, en su propia inmoralidad. Si usted revisa textos, por ejemplo, como Efesios 4, 17, 19, o el texto de 2 de Pedro 2:10, cuando Pedro habla ahí de esos falsos profetas, y él dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, oye bien, andan en concupiscencias, usted entiende la palabra concupiscencia, deseos carnales e inmundicia, y desprecian el señorío, o sea, la autoridad, no se someten a nadie. ¿Y cómo son los carnales? Son rebeldes, no les gusta sujetarse a nadie. No solamente eso, los carnales tienen pensamientos que responden al sistema de valores del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, le puede parecer bien. ¿No se acuerdan? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dice, lo primero que dice, ¿qué es lo primero que hay en el mundo? Los deseos de la... Ve, usted ve la lista ahí, que hay deseo de los ojos, deseo de la carne. Dice, lo primero que dice, los deseos de la... El mundo tiene un sistema de valores que solo quiere alimentar mi carne, ¿cierto? Quiere alimentar mi fama, mis vicios, mis malas costumbres, ¿verdad? El mundo. Pero hay algo más en esto en el hombre carnal. Hay pensamientos que establecen sus propias formas y ritos para adorar a Dios. O sea, el hombre carnal llega a un punto de error que construye su propia religión. Y usted sabe una cosa, entre nosotros hay gente que tiene su propia religión, su propio Dios, su propio sistema de cómo adorar a Dios. No lo hace como Dios dice en su palabra, sino que Él lo inventó. Vayan conmigo aquí a Colosenses 2, del 16 en adelante. Y vean lo que Pablo aquí ataca en la iglesia de Colosa.
Y pongan mucha atención. Vean esta persona que inventa su propia religión. En el 16 dice, por tanto, Pablo dice, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto día de fiesta, luna nueva, día de reposo. O sea, en aquel tiempo había una pelea con relación a la fiesta que debía hacerse en la iglesia. ¿Está bien? La fiesta del día de reposo, la fiesta del domingo, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de no sé qué, había una pelea. Pablo dice, nadie se ponga a juzgarse por causa de eso. Eso no es motivo de pelea. Voy conmigo, 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que cuando Dios estableció ciertas fiestas para la iglesia, esas fiestas estaban ilustrando o enseñando, eran unas fiestas pedagógicas para enseñar el plan de Dios por medio de Cristo, en este caso por medio del Mesías. Y las fiestas estaban establecidas para que el pueblo entendiera o recordara. En algunas fiestas para recordar los hechos portentosos del pasado, y otras fiestas mostraban, ilustraban lo que Dios iba a hacer en el futuro por medio de Cristo. ¿Está bien? Así que no tiene sentido que esa figura, después que Cristo llegó, ya no hace falta fiestas que hablen de la figura de lo que va a hacer Cristo, porque Cristo ya cumplió con eso. No tiene sentido. ¿Van conmigo? No se me pierdan. Voy al versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Bien? ¿Hay gente que le da culto a quién? ¿Va conmigo? O sea que en la iglesia de Colosas había hermanitos que tenían un culto a quién. ¿Dónde usted ve en la Biblia que se da culto a los ángeles? En ninguna parte. Ay, eso es moderno. Usted va a cualquier librería de hoy y va a encontrar montones de libros de culto a los ángeles. Si usted va para Gran Sabana, usted va a ver que allá hay unos sitios para encontrarse con los ángeles. Hay un mapa que le regalan ahí los esos cultos. Entonces dice aquí, ve, voy en el 18, ¿no? Sí. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay gente que inventa unos cultos raros y en vez de agarrarse de Cristo, lo que está diciendo aquí Pablo, se agarran de ¿qué? De esos ritos, de esas cosas raras, de esas cosas extrañas. Ahora hay pañitos, ahora hay bañitos, ahora hay iglesias con botellas de agua para vender, flores rosas y no sé carrizo, que venden una rosa y tienes que pagar 500 bolívares y con esa rosa vas a tocar los demás y te vas a hacer rico. No sé qué será. ¿Qué tanta ridiculez han inventado? Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿quiénes han muerto con Cristo? Los que hemos puesto la fe en Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques? Ay, Dios mío, la cantidad de iglesias que tienen reglas y normas, no gustes, no te vistas así, no te cortes el pelo así, no te vistas así, la falda tantos centímetros, el corte de cabello del hombre así, la corbata, la camisa blanca. Ay, Dios mío, cuánto han inventado para poder quedar bien con Dios. ¿Está bien? Como que si Dios quiere el pantalón en vez del corazón. ¿Ok? Aquí está Pablo hablando clarito. Y después dice 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Quién inventa esas cosas? No dice Cristo. Dice, los hombres son los que han inventado una forma. Bueno, los que se preocupan, bueno, claro, aquí uno debe pararse decentemente y con orden. Si yo estuviese aquí con un chorro, a lo mejor ustedes estuviesen aquí incómodos porque para todos está con un chorro. ¿Está bien? Y no es la manera apropiada de pararse a predicar la palabra. Eso tiene una razón de ser, pero no una regla. ¿Está bien? Que si no la cumplo, voy para el infierno. O me botan de la iglesia. Cuidado. Cuidado. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Se acuerdan? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ve lo que sigue. Mira lo que sigue. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la cabeza. ¿Se da cuenta?
¿Se acuerdan que yo le he contado como 3 veces esto de mi querida hermanita? Lo cuento un montón de veces porque sea mi hermana. Y mi hermanita empezó a ir a una iglesia donde usaba el vestido hasta allá y el cabello hasta aquí. Y no se pintaba nada. Y mi hermanita santa. Y un novio vestido de blanco todo el tiempo. Y una corbata negra todo el tiempo y un corte, pero ese tipo pareciera sacado así de una revista. Y cuando ve a mi hermanita, su barriguita. Qué linda ella. Respondiendo a las normas de los hombres. ¿Verdad? Y su vida estaba podrida en pecado. ¿Era buena o era mala? O ella era buena los domingos y era mala los sábados. ¿Cómo es la fiesta? ¿Cómo es la cosa? Es así la cosa. Vamos a jugar con Dios de esa manera. Pero existe, hermano, un estilo de vida carnal que algunos piensan que pueden vivir en la vida cristiana en ese estilo de vida. Y ese estilo de vida, lo que sabes que dice aquí la palabra, muerte. Porque dice Pablo aquí que el estado de la forma de vivir carnal es muerte. Y si usted aún usted se cree religioso y vive en ese estado carnal, ¿cuál es el resultado de su estado carnal? ¿Cuál es? Muerte. No le sirve. La semana pasada un hermano que fue a mi oficina me dijo, oye, se está divorciando. Y me dice, pastor, yo no entiendo, ella me jalaba para la iglesia todos los domingos por 20 años. Y me jalaba para la iglesia. Y ahora no quiere nada conmigo, se quiere divorciar, no quiere nada con Dios, no quiere escuchar a nadie. ¿Pero de qué le sirve tanta misa? ¿Porque son qué? Igualito. ¿Y usted cree que aquí no hay sentados algunos así? Pregunto. ¿O aquí no somos así? ¿Aquí no? Aquí somos otra cosa, gente. Cuidadito. Cuidadito porque la condición carnal que trae muerte. Muerte espiritual. O sea, Pablo está diciendo aquí, cuando dice, no es que será muerto. Pablo está diciendo, es un muerto. O sea, no ha nacido. De nuevo, mira, ponga atención al texto ahí. Que también es un estado presente, activo, indicativo. El que está viviendo en la carne está ¿qué? Muerto. Y algunos pueden pasar su vida en la iglesia 20, 30, 40, 50 años y siguen estando. Bueno, por su futuro conocemos. Tú ves carnalidad este día, carnalidad mañana, carnalidad pasado, y pasan los años, carnales y carnales y carnales y carnales, y creen que así se van a ir para el cielo. ¿O no? Pablo dice que ese tipo de gente está. O sea, que están separados de Dios. La paga del pecado es muerte. Porque cuando todos los pecados están separados de Dios, el que se mantiene en la carne puede estar dando una señal de que realmente no tiene la salvación verdadera. ¿Les gusta eso? Yo tengo que decírselo a su cara. El que vive constantemente en la carne, lo que puede estar mostrando es que no es salvo. ¿Está bien? Mira este texto de las viudas. ¿Dónde queda el texto de las viudas? El texto de las viudas, 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 6. Y Pablo hablando de las viudas, cuando dice, cuidado con las viudas, mosca con dar ofrenda. ¿De acuerdo? Y después dice Pablo, a los hermanos que se mueven así como, yo no sé mucho ese texto, porque algunos llegan a la casa, ay hermanito, hay que ayudar a la hermanita tal, hay que ayudar. Vamos a seguir lo que dice la Biblia. Pero ve esta viuda que está aquí, la que está en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Leyeron conmigo? ¿Cómo está? Una viuda que está en la iglesia. Y dice, si ella sigue en la carne, Pablo dice, está. ¿Y qué dice que está muerta? ¿Que está en el cementerio? No, que está, no tiene la salvación. Está separada de Dios, está muerta en delitos y pecados. ¿Me explico? Si muere, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Ay, hermano, yo puedo estar aquí predicando. Pero si sigo en la carne, ¿para dónde voy? Si yo con el pastorcito ese de México, ¿para dónde voy? ¿Tú eres el pastorcito de México, ¿para dónde va?
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Amén. No. El que está en la carne, hermano, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son. Por ejemplo, una persona carnal aquí, está aquí distraída, riéndose, con su mente dando vueltas por dos cosas, no le interesa mucho lo que estamos aquí diciendo. La Biblia dice que los carnales no perciben las cosas que son del Espíritu. Un espiritual debe salir de aquí tocado. Amén. Afectado. La palabra le hizo un efecto. Porque esta palabra, hermano, tiene vida. Esta palabra es poderosa. Esta palabra transforma a los carnales. Muy bien, gracias. ¿Está bien? No perciben las cosas que son del Espíritu. Se mantienen en una conducta de manifiesta enemistad contra Dios. ¿Sí o no? Por sus hechos. Y no se olviden que Dios es un Dios santo. Y todo el que vive llevando la contraria a Él está en hostilidad contra Él. ¿Sí o no? Y como dice Romanos 8:7, léalo ahí, el carnal está absolutamente incapacitado para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿O no? No puede. Vaya conmigo, Romanos 8:7. Es bueno que lo lea, para que no diga el pastor se inventa. El pastor es un inventador. Dice ahí, por cuanto los designios de la carne son, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dígaselo al oído ahí, hermano Carlos, a frente del oído. Ni tampoco puede. Si estás en la carne, tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Estás incapacitada, porque un estado carnal lo que está evidenciando que es un estado de muerte espiritual. ¿Les gusta eso o no les gusta? Acepto de espíritu. Por causa de esto, acepto de espíritu. No, yo tengo un récord de gente que me ha llamado hereje por enseñar la palabra. Hermano, y nunca voy a negociar la verdad. Amén. Si usted está en la carne, en el cuerpo de Cristo, usted lo que está mostrando es que no es. ¿Está bien? Por su fruto. ¿El fruto bueno da fruto? ¿Y el fruto malo da fruto? No hay punto intermedio. No hay bochinchito. No hay jueguito. Un mes de vacaciones y un mes de espíritu. Usted lo que está diciendo es que no es de nadie. Es de los bichos feos ese. Amén, hermanos. Ahora Pablo dice que existe también un modo de pensar que es claramente espiritual. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven en el texto? Los que dice ahí el 8:5, ven que el 8 se ve. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué piensan? Y después dice, porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del espíritu es vida. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que viven según el Espíritu, vamos a ver, alguien espiritual tiene la mente renovada por el Espíritu Santo. Cuando Pablo habla allí en Efesios, en el capítulo 4, versículos 23-24, del nuevo hombre, que tiene lo que somos de Cristo, me gusta mucho esa parte, porque dice Pablo en el 23, y renovados en el espíritu vuestra mente, porque Dios transforma la mente. ¿Están oyendo? Acuérdense que hablamos al principio que mi modo de pensar determina cómo me conduzco. Los que somos de Cristo, que estamos en la ley del espíritu, nuestra mente es transformada, y versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, creados en Dios. Somos una nueva creación, diseñados para vivir la rectitud y para vivir en santidad. ¿Qué le parece? Ponga atención. Dese cuenta que Pablo dice
que los espíritus, los hombres naturales no perciben las cosas del espíritu, pero en 1 Corintios 2:15 dice, pero los espirituales escudriñan, disciernen las cosas espirituales. Y después en 1 Corintios 2:16, después Pablo afirma algo otra vez en presente activo indicativo. Y disculpen el castellano incisivo. Presente activo indicativo indica algo que es real, que existe, que tenga. Amén. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Los espirituales que han tenido una experiencia personal con Jesucristo y el Espíritu Santo ha venido a su vida en ese momento, dice la palabra, tienen que la mente de Cristo. O sea, están facultados espiritualmente para pensar como cristianos. ¿Va conmigo? Ahora bien, un creyente, alguien que tiene sus pensamientos espirituales, ya dijimos que los pensamientos se convierten en nuestra conducta. Esos pensamientos son pensamientos que están constantemente renovándose. No os conforméis a este siglo. ¿Quiénes son los que se conforman a este siglo? Los carnales. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que pasa primero con los que son espirituales? ¿Ah? Es lo que Pablo dice cuando dice, me deleito en mi interior, ¿se acuerdan? En mi interior me deleito en la ley de Dios, ¿se acuerdan? Porque tengo la facultad espiritual para pensar las cosas de Dios, identificarme con las cosas de Dios y traducir mis pensamientos en mi conducta. Los espirituales, sus pensamientos se concentran en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, hermosísimo y admirable, como dice Filipenses 4:8. ¿Se acuerdan? Sí. Que piensen en lo verdadero, en lo justo, en lo buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Dice Pablo, en estas cosas pensad. Los espirituales piensan en las cosas buenas, en las cosas hermosas. Amén. ¿Cierto? En las cosas de Dios. Piensan en la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué es nuestra verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pensamos en Cristo. Amén. Pensamientos sometidos a la obediencia a Cristo. ¿Se acuerda que dice Pablo? Nosotros, nuestra lucha no es con almas carnales, sino con almas espirituales. Llevamos todo pensamiento y todo argumento que la carne humana haya creado, que se levanta contra Dios, y lo sometemos ¿a qué? A Cristo. El espiritual es una persona que no se deja llevar los pensamientos del mundo, sino que los esclaviza a Cristo. Amén. O sea, él en vez de pensar como el mundo, piensa como Cristo y actúa como Cristo. Amén. Pablo no se equivocó cuando dijo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Vea, se puede traducir mejor. Hay en vosotros el mismo modo de pensar de Cristo. ¿Qué les parece? El espiritual piensa las cosas espirituales como consecuencia de que piensa las cosas espirituales. Es una persona que su conducta traduce una vida espiritual. ¿Decimos amén? Amén. Su conducta traduce prácticas espirituales porque piensa en lo espiritual. El estado, vean lo que dice Pablo aquí, capítulo 8, versículo 6. El ocuparse de la carne es el que hace la carne, su estilo de vida, que termina. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? ¿Qué les parece? Por eso que los carnales viven llorando, viven con deuda, viven con tragedia, viven con conflictos, viven divorciados, viven peleando, viven insultando, viven chismeando, no sé qué más viven. Porque la carnalidad lo que trae es muerte. Pero los que vivimos en el espíritu, el resultado es un estado, dice aquí Pablo, otra vez un estado presente, no es un resultado que vendrá en el futuro, es un estado que tenemos aquellos que pensamos en las cosas espirituales. Nuestro estado presente es de vida y de paz.
¿Qué le parece? Gloria a Dios. ¿Cuánto quiere ir así? Levante con las dos manotas. Yo quiero un estado de vida y de paz. ¿Ah? Yo he visto cosas increíbles en hijos de Dios que delante de las peores dificultades, les recomiendo ese libro que llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Todos deben de ese libro. ¿Está bien? Y yo recuerdo que llega en una de esas historias, que son todas verdaderas, llega la policía a una casa, toca la puerta y sale la señora y dice: queremos darle una mala noticia. Su esposo y sus 2 hijos están muertos. Acaban de morir en un accidente. ¿Está bien? ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Y cuál fue la respuesta? ¡Ay! Usted no tiene idea de lo que Dios hace, la paz que Dios produce en aquellos que están en el Espíritu. Y no importa el tamaño de la crisis que aparezca, Dios da una paz sobrenatural que está por encima de las circunstancias y la adversidad. Por nada estés angustiado. En vez de angustiarnos, dice la palabra, pongamos nuestra angustia en oración y acción de gracia. Y después dice: y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? El modo de pensar de los humanos, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos ¿en qué? En Cristo Jesús. Dios es capaz de dar una paz sublime en medio de la peor adversidad que usted tenga. Usted sabe cómo uno vive angustiado, como está en el camino de la carne. ¿Por qué? Porque eso es el camino del diablo. El diablo nos causó dificultades, metimos la pata, pecamos contra él y estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados, ¿sí o no? Y el diablo quiere, cuando nos ve así postrados, hundirnos más y que sigamos ¿en qué? En la carne. ¿Qué hace la gente que tiene problemas en la carne? Bueno, busca sus propias soluciones, se angustia, se deprime, se desespera y lo peor, sigue pecando. En los momentos difíciles, entonces, bueno, es que tenía una deuda que pagar, no podía resolver el problema, tuve que robar. O aquellas hermanas que han llegado, tuve que consultar un brujo para que me diera un baño y se me quitara la mala suerte. ¿Cómo es posible? Te estás comportando como quién? Como un carnal. Un espiritual piensa las cosas del espíritu. Amén. No importa la dificultad que tenga, Dios le da poder para vencer. Amén. Una persona que ha nacido del espíritu tiene frutos evidentes. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. O sea, otra vez, está la misma ley otra vez. La misma ley otra vez. O usted es de la carne o usted es del espíritu. Usted puede jugar con la carne un rato y un rato con el espíritu. Lo que viene de la carne, carne es, y lo que viene del espíritu, espíritu es. Así que póngase las pilas, salga de aquí revisándose bien. ¿Cuál es el estado de vida y paz que está el espíritu? Bueno, les voy a poner 6 ejemplos. Primero, es un estado de paz con Dios. Justificado pues con la fe. Tenemos paz. Usted sabe lo que significa tener paz con Dios. Hermanos, si usted está en la carne, usted no sabe lo que es eso. Y no debe decirle ni hermano. Porque hermano no es. ¿Ah? Interesado en las cosas espirituales. Amigo que esté interesado en las cosas espirituales. Ok. Usted no disfruta de lo que significa tener armonía con Dios. ¿Qué significa? Que usted sepa que Dios es su amigo. Que usted no tiene una deuda con Dios y no está bajo condenación. Que Dios quitó todo lo que Él había decidido hacer contigo por tus pecados. Ya no existe. Y que puedes hablar con Dios cuando tú quieras. Algunos no hemos comprendido esa ricura. Hermano, la vida espiritual es un estado de vida, oye bien, con propósito y significado. ¿Cuántos creen que cuando llegamos a Cristo la vida se transforma? ¿Cierto? Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él dijo, yo he venido para que su vida sea plena.
Cuando el Espíritu está en nosotros, mira, yo disfruto de un bebé diferente cuando estoy en la calle. ¿Sí o no? Yo disfruto de un pajarito que se para ahí en su canción. Ese trino me alegra. Y lo miro diferente. ¿Sí o no? Porque la existencia comienza a tener un sentido de realización. Aún las amas de casa que tienen como la cocina como una tortura, comienzan a cocinar con ganas. ¿O no? Tienen otra visión de la cocina. Porque saben que con la cocina bendicen a los seres amados. ¿O no? Usted sabe que la carne produce un hastío, un fastidio, un aburrimiento. Y usted prende el televisor y después se cansa. Y se saca la cerveza y después se cansa. ¿O no? Y prende el equipo de sonido y después se cansa. Y se va para la calle, se va para la discoteca y después se cansa. Y porque nada lo llena. Nada lo llena. Porque los que estamos en el Espíritu no necesitamos de nada externo para que nos llene. Cuando Cristo con su Espíritu Santo está presente, nuestra existencia brota del gozo que viene de Él. Es su presencia lo que llena la vida. Amén. Es su presencia lo que nos transforma, lo que nos cambia. Y usted puede disfrutar de las cosas que disfruta. Yo estoy seguro que cuando el que esté en el Espíritu aún cambia su estilo de ver televisión. ¿O no? Hay un montón de basura que usted no quiere ver. ¿O no? Pero hay cosas que sí ciertamente edifican. Sí, hay programas que edifican. Hay testimonios que edifican. Porque su vida tiene que ser, el Espíritu transforma la existencia. ¿Cuánto dicen amén ahí? Amén. Transforma la existencia. Dese cuenta. El estado espiritual es un estado de seguridad y confianza. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué sigue? Confiad. Yo he vencido al mundo. El mundo nos seguirá haciendo daño. ¿Cierto? Habrá gente que se meterá con nosotros y nos dejará unas heridas. ¿Sí o no? Y el mundo seguirá afectándonos. Pero Jesús dijo, estas cosas les he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo será inevitable la aflicción, pero confíe, como yo vencí al mundo, también ustedes vencerán. La presencia de Cristo hace posible que yo pueda vencer el mundo. Así que este individuo es totalmente contrario al carnal, que no vence nada, no vence un conflicto, no vence un rollo. Amén. Ay, ay, ay. Es un estado de gozo, de plenitud y paz. El reino de Dios, dice Pablo en Romanos 14, 17, no es comida, no es bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Gozo y paz en el Espíritu. ¿Qué le parece? Y está hablando de un contexto. Los hermanos que se pongan a pelear por lo que deben comer, lo que deben comer, lo que deben vestirse, lo que deben vestirse, déjense esta fiestecita. Porque el reino de Dios no está peleando por comida. ¿Está bien? Que si hay esas peleas ridículas, que si se toma el vino, no, el whisky no, el vino sí. La cerveza sí, esta no. ¿De dónde sacaron esa broma, esas ridiculeces? ¿De dónde sacaron esas ridiculeces? ¿Ah? Ahí la gente inventa demasiado. El reino de Dios no es para estar peleando por esas ridiculeces. El reino de Dios, cuando estamos de verdad bajo la autoridad de Cristo, hay gozo y hay paz. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Eso significa que estamos avalando el vicio. Cuidado, boca. Es un estado de vida fructífera en el reino de Dios. ¿Qué les parece esto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra esta clase de vida no hay ley que se oponga. Imagínate un Fernando
lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de bondad, lleno de fidelidad a Dios, lleno de dominio propio, lleno de mansedumbre. ¿Ah? La Biblia dice que ese es el fruto, no dice los frutos, el fruto del que anda en el Espíritu. Así cuando yo veo a la gente peleándose, ay, papadito, y que espiritual. ¿Está bien? En una iglesia espiritual, hermano, los conflictos deben ser una cosa rara. ¿Estamos oyendo? ¿Debe ser algo qué? Raro. En un ambiente espiritual que hay amor, gozo, paz, paciencia. Aquí ese es paciencia. ¿Qué le parece paciencia? ¿Ah? Hay que tener paciencia con el pastor, que viene los domingos con la correa. ¿O no? Ah, pero abrirse bien paciencia, ¿verdad? El pastor tiene que aguantarnos a toditos. ¿Cierto? Hasta la gente que le falta el respeto. O no los hay. La gente que habla mal. Hay que ser paciente. Bueno, por eso es que dice la vida del Espíritu. Produce un ambiente espiritual donde los frutos del Espíritu abundan. Donde está el Espíritu hay obediencia a Dios. Amén, hermano. Ahora bien, versículo 9. Pongan atención aquí a este versículo que es muy importante. Y es lo que dice 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, ve esa condición ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ay, ay, ay. Oiga bien, ¿qué dijimos al principio? Que el Espíritu nos garantiza la victoria sobre el pecado, ¿verdad? El creyente tiene el poder del Espíritu, la capacidad de vencer el pecado. Ahora, ¿cuál es entonces la condición para vencer el pecado? Que el Espíritu de Dios muere. Ahora, una cosa es clara: todo el que ha puesto la fe en Jesucristo, ha confiado en el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz como suficiente para salvación, recibe el Espíritu Santo al momento que cree. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Oiga bien, lo dice ahí la Biblia. El versículo 9 dice, en la segunda parte al final dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Van conmigo? O sea que no se puede ser creyente sin tener y no tener el Espíritu Santo. Todo creyente tiene, es lo que llamamos el bautismo del Espíritu. Amén. Esta es una verdad para todo creyente. El Espíritu Santo habita en su vida. Si tú eres de Cristo, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho de tu vida su habitación, su casa. ¿Está bien? El Espíritu ha hecho de tu vida su residencia permanente. ¿Lo creen? Amén. Esta es la promesa de Dios y de Cristo. Vayan conmigo allá a Ezequiel 36:27, rapidito. Si alguien llega primero que yo a Ezequiel 36:27, lo leo. Si no, no lea nada porque yo lo voy a leer. Ya llegué. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Va conmigo? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Dónde está la facultad y el poder para obedecer a Dios? Promesa de Dios en su plan eterno. Cuando venga Cristo, el Mesías, llegó la hora del Espíritu. Y ya el profeta había anunciado a Ezequiel con mucha anticipación que cuando llegara Cristo en nuestra vida, Dios pondría en nuestro corazón ¿qué? ¿Qué pondría? Su Espíritu Santo. Y es el que nos va a capacitar ¿para qué? Para obedecer los mandamientos y estatutos de Dios. Que quede eso claro. Cuando vamos a Juan 14, 16 al 17, Jesús está despidiendo a sus discípulos que están medio tristes. Y les dice: yo no los dejaré huérfanos. Vendré otra vez a vosotros.
les enviaré otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Van conmigo? El Espíritu de verdad. Y vea, lea ahí el versículo 17. Véanlo clarito. Vea el énfasis, el remate del versículo 14, 17. Donde dice la palabra. Vea. Me encanta lo que dice Jesús en 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora y estará. Más claro no canto un gallo. ¿Cuántos aquí están seguros que tiene el Espíritu Santo? Si usted es de Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Ahora, esto es importante. El Espíritu Santo es una persona. El tercer miembro de la Trinidad. Es igual al Padre y al Hijo en todo. Todos los atributos divinos del Padre y del Hijo los tiene el Espíritu Santo. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Todos los atributos divinos están presentes en el Espíritu Santo. Él tiene mente, emociones y voluntad, y como parte de su personalidad, el Espíritu Santo enseña, guía, reconforta, consuela, fortalece. Amén. Nos da poder para la vida y poder para vencer pecado y todo lo que haya que hacer en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora vea la implicación de que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, en toda su plenitud, ¿está dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde mora? En el nosotros. Entonces, ¿cómo es eso que algunos dicen que llega el Espíritu y están en la carne? Moca. Primero, el poder del Espíritu Santo, o la presencia del Espíritu, nos está diciendo que Dios mismo mora con toda su potencia en nosotros. ¿Tiene conciencia de eso? Vaya conmigo a Juan 14, 20. Mira lo que dice. En aquel día, en el día que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Ya leímos el 16, 17 y 17. El 18. Y el 20 dice, está hablando del Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo, ¿quién es el yo? Jesucristo. Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Usted debe haber leído ese texto alguna vez en su vida? O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí. Aleluya. Y si eso es verdad, para un creyente, ¿cómo es que vive derrotado por el pecado? Ahí. El versículo 23, del mismo 14. ¿Van conmigo? Vea, respondió Jesús, le dijo: el que me ama, o sea, el que es de Cristo, mi palabra guardará. O sea, que no va a ser carnal. ¿Va conmigo? No es carnal. Y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos. Yo no sé. ¿Qué le da usted leer un versículo como ese? Al saber que Dios con toda su plenitud está presente en la vida de los verdaderos creyentes. Entonces yo me cuadra mucho, a veces me desespero. Si cuando yo veo a gente así, tú sabes, derrotada, revolcándose en el lodo, yo me desespero. Y lo primero que me provoca es decir, hermano, hermana, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque allí no está Dios presente, en ese ser que está en el suelo, miserable, tirado. ¿Verdad que no? No está presente Dios, porque Dios dice aquí que el que tiene el Espíritu Santo mora Dios con toda su plenitud. Pablo dice ayer en Colosenses: en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Van conmigo? Y después, ¿qué dice el versículo que sigue? El versículo 9 de Colosenses 2: y vosotros estáis completos en él. ¿Usted lo cree? Amén. Que en Cristo estamos completos, porque mi vida es casa de Dios con toda su plenitud. Aleluya. Yo no sé si usted está siendo tocado por esto.
En 1 Corintios 3:16. Y puedo leerle como 10 textos más, pero es suficiente por el tiempo. 1 Corintios, les dije 1 Corintios 3:16. Mira lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿De quién son templos? De Dios. Ubíquese. Los que son de Cristo son templos de quién? De Dios. De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora. En nosotros. Ay, papaito. ¿Usted lo cree esa palabra? Que usted es templo de quién? De Dios. Póngalo a veces, si se lo olvida, póngalo esta semana en la pared para que se recuerde que cuando venga una razón para estar desmotivado, apagado, no sé, derrotado, acuérdese que Dios, si usted es de Cristo, Dios habita en usted en toda su plenitud. Aleluya. ¿Lo cree? Debemos creer en el nombre de Jesús. Y que quede claro, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Una prueba de la auténtica salvación o la auténtica fe salvadora es la presencia del Espíritu en su vida. Vaya conmigo a 1 Juan 3:24 para cerrar este punto que es tan importante. Cuando yo vi este texto, vamos a, en algunos años repetiremos, si Dios quiere, Romanos otra vez. Cuando lo prediquemos, lo vamos a predicar versículo por versículo. Habrá un sermón por versículo. Porque a pesar de que lo dividimos lo más poquito posible, uno se queda frustrado de todo lo que tiene cada capítulo de la palabra. ¿Van conmigo? 1 Juan 3:24. ¿Qué dice? Voy a leerlo. Y el que guarda, o sea, este no es el canal, ¿verdad? Permanece en Dios. ¿Va conmigo? ¿Ustedes han leído esta partecita de la Biblia alguna vez? Que permanece en Dios y Dios en él. Este pedacito, Dios en él. ¿Usted se acuerda? ¿Alguna vez se dio cuenta de ese detallito? Que los que estamos en el Espíritu obedeciendo a Dios, Dios permanece en nosotros. Oye, ¿usted cree que Dios es capaz de habitar en su vida? Y dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios está en mí? ¿Va conmigo? Por el Espíritu que nos ha dado. Quien no tiene el Espíritu no es de Cristo. Amén. El que es de Cristo tiene la presencia misma de Dios en su vida, que lo faculta para ser un hombre obediente. Ahora ve, hermano, una aplicación importante. Vaya conmigo a 2 Corintios 13:5. Una aplicación para este momento. Ponerse las pilas aquí todo el mundo. ¿Ok? Vean lo que dice 1 Corintios 13:5. Examinaos. ¿Quién lo va a examinar? Nosotros mismos. ¿Usted puede saber si usted es de Cristo? ¿Sí o no? Usted puede saber. Tenemos evidencia bíblica suficiente para poder que un creyente pueda determinar si es de Cristo o no. Claro. Pero aquí Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis... Ajá, piense aquí. ¿Cuántos creen? Yo soy capaz de decir así porque yo sé que Dios puede escuchar. Soy capaz de decir al Señor, si alguno aquí no está dispuesto a examinarse honestamente, dale una lección para que vea que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Vamos a examinarnos en serio. ¿Qué dice aquí? Examinémonos para ver si estamos en cuál fe. En la mía, en la que inventó los hombres, o en la fe verdadera. En la fe verdadera. Ve lo que dice lo que sigue, el 13:5. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis. Ay, ay, ay. O sea, Pablo da por sentado que los que estamos aquí sentados debemos estar seguros si somos de Cristo o no. Y si tienes dudas, bueno, tienes que hacer un examen. Amén. Amén. Vamos a hacer un examen.
concienzudo, serio. Porque si yo no soy de Cristo, yo sigo en la carne. A mí me da mucha tristeza cuando alguien se me acerca y me dice: pastor, yo creo que tal persona no es cristiana. Su comportamiento de larga data es así, 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 así. Cuando yo pongo atención, confirmo eso. Porque una persona que está en la carne está, ya dijimos, está muerta. El que es de Cristo está. ¿Y por qué está vivo? Porque Dios mismo, por su Espíritu, está presente en él, que le da la facultad para ser obediente. ¿Decimos amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a examinarlo en el nombre de Jesús. Dice el versículo 10 y 11 que los que son de Cristo tienen dos cosas seguras. ¿Verdad? Primero, el espíritu del hombre tiene vida eterna por causa de la justicia perfecta de Cristo. Todo el que ha puesto su confianza en Cristo y en su obra en la cruz es salvo del pecado. Tiene el Espíritu Santo en su vida y tiene la vida eterna. ¿Cuánto lo cree? ¿Usted cree eso, que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios? ¿Usted cree que Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree lo que dice Romanos 10, 9 y 10? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, eres salvo. ¿Usted cree? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que ha invocado a Cristo tiene el Espíritu Santo. Dios vino a morar a su corazón para siempre y está facultado para vivir en victoria, no para seguir en la carne. Y ese poder lo tiene todo el que ha puesto su fe en Cristo. Pero aquí hizo un detallito de esos versículos 10 y 11. Es interesante. Tiene la garantía que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos lo va a levantar en el futuro. ¿Tiene ese detallito ahí? Porque si hay una cosa de los espirituales, es que tenemos seguridad de la salvación. Los espirituales estamos seguros. No solo es una seguridad del presente, sino una seguridad del futuro. Tenemos la esperanza que si morimos un día, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros. Amén. ¡Qué bendición! En otras palabras, el Espíritu Santo garantiza que todo lo que Dios ha prometido para nosotros se va a consumar. Todas las promesas de Dios para nosotros serán consumadas, las recibiremos. Aleluya. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, ellos son las arras, la garantía, ¿verdad?, de la herencia que todos vamos a recibir. ¿Quién es la arra? El Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, versículos 2 y 13, hay una tremenda conclusión ahí. Los que somos de Cristo estamos comprometidos para vivir bajo el control del Espíritu. ¿Qué les parece? Por eso dice Pablo, ya no tenemos deuda con la carne. ¿Sí o no? ¿Lo ven ahí? Ya no tenemos compromiso con la carne. Ya no somos gobernados ni controlados por los motivos y propósitos de la inclinación carnal. La carne no ha hecho nada por nosotros. Lo único que ha hecho la carne es traernos problemas. ¿O no? Traernos muerte, traernos dolor, traernos dificultad. Y que el que sigue siendo carnal no es de Cristo, puede ser eso. ¿Ok? Por eso Pablo hace una invitación aquí terminando. Ahora tenemos deuda con quién? Con el Espíritu. El compromiso nuestro es con caminar bajo el control del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese compromiso esta mañana? ¿Cuál es nuestro compromiso? Caminar bajo el control del Espíritu Santo. Quien camina bajo el control del Espíritu, camina bajo el control de Dios y de Cristo. Ser controlado por el Espíritu es lo mismo que ser controlado por Cristo y controlado por el Padre, por el Dios Trino. 4 pasos para terminar para ser controlado por el Espíritu. Número 1. Reconoce tus pecados y confiésalos delante de Dios. ¿Está bien? Es una condición sine qua non. La humildad diaria para reconocer que todos le fallamos a Dios. Me gusta siempre usar este texto de Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino de. Si usted no aprende así, de continuo, a examinarse a sí mismo, mañana, tarde, noche, todos los días, usted no va a caminar nunca en el espíritu. Acuérdense que la carne siempre está pidiendo. La carne siempre está demandando. La carne siempre está gritando, tiene que volver a tomar el control de nosotros. Pero nosotros decidimos someternos a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Lo creemos? Sometemos pues a Dios. Podemos someternos a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, sino presenten vuestros miembros como instrumentos de justicia. Podemos tener la capacidad de la voluntad. ¿Quién nos da ese querer como el hacer por su buena voluntad? El Espíritu Santo nos da la fuerza. Pero usted tiene que comenzar reconociendo que todos le fallamos a Dios todos los días. ¿Sí o no? Pida perdón cada vez que se dé cuenta que le falla a Dios. Y si usted piensa que un día y dice, oye, yo porté bien, no le fallé a Dios ni una vez. Bueno, yo le pediría al Señor que se lo lleve para siempre. Porque usted sobra en este mundo. Usted sobra. Usted sobra. Los que somos de Cristo fallamos. La carne nos jala. Yo recuerdo al hermano Foster en su libro La Oración, que dice, hay un pecado que es el pecado de inconsciencia. A veces hasta nos olvidamos de Dios por ratos en el día. Hasta para eso tenemos que pedir perdón a Dios, ¿sí o no? Diga al Señor que lo examine y pida perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso para vivir lleno y controlado por el Espíritu. El segundo paso, hermano, pídele a Dios que tome el control de su vida por medio de su Espíritu. Hay que aprender a vivir, a desarrollar un estilo de vida habituado a dejarle el control al Espíritu. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. ¿Está bien? Y después hace el contraste. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Él contrasta, él dice, el alcohol produce control de la vida humana y produce ¿qué? Libertinaje, vida licenciosa. ¿Está bien? Yo siempre recuerdo a un amigo mío que cuando se tomaba 2 palitos, él llegaba y se partía como la galleta. ¿Sí? Y yo le peleaba a él, la esposa, oye, vale, ¿qué vamos a hacer? Me da pena andar contigo. ¿Ah? Él llegaba y empezaba a caminar radio, hablar radio, hacer todo radio. Entonces, y yo siempre veía que el alcohol, siempre he visto cómo el alcohol controla la vida humana, ¿sí o no? Y si una persona está media tomada, entonces llega ve la esposa de uno y dice, estás bonita, estás hermosa. Hoy estás más hermosa que el mundo. Y se vuelve, cuando estaba sin tomarse en tu caso, cosas como esa. Porque el alcohol tiene la tendencia de controlar la voluntad humana, la mente humana, ¿sí o no? Y Pablo, por eso decimos, cuando dice, antes bien ser lleno, significa, en vez de ser controlado por el alcohol, ¿deje de ser controlado por quién? Esa es la idea de ser lleno del Espíritu, es ser dominado, gobernado, controlado por el Espíritu. Ahora, eso requiere un acto de mi voluntad. ¿Entiendes? Y eso requiere que yo lo haga frecuentemente. Cada vez que determine una carnalidad, yo pido perdón a Dios y le digo, Espíritu Santo, por favor. Yo mejor hasta tengo que decirlo para que yo tenga conciencia de que estoy haciendo un acto de la voluntad. Por eso es que es imperativo, porque es un mandato. Y los mandatos están puestos para obedecerse. Aunque el Espíritu esté en mí, por la salvación, yo puedo apagarlo. Acuérdense de los 2 pecados contra el Espíritu. El pecado de Efesios 4:30 de entristecerlo y el pecado de 1 Corintios 5:19 de apagarlo. Cuando lo entristezco, cada vez que yo peco, yo entristezco al Espíritu Santo. Y cada vez que yo no oigo al Espíritu, lo apago. El Espíritu está todo el día a los que somos de Cristo intentándonos hablar y guiarnos. Él nos guiará a toda la verdad. ¿Se acuerdan? Él nos consolará, Él nos confortará,
Él nos enseñará todas las cosas. Dice la Biblia, Él nos recordará. ¿Se acuerdan? Todas las cosas que hizo. El Espíritu Santo va a querer toda esta semana recordarse lo que aprendiste hoy aquí. Amén, amén. Pero si tú no dejas, lo apagas. Amén. Lo apagas. Por eso requerimos ese hábito de decir, Espíritu Santo, toma control. Yo creo que estoy aquí. Esta mañana se lo he dicho 12, 15 o 20 veces. Espíritu Santo, yo me quiero parar allí bajo tu control. Tú pongas las palabras en mi mente para yo decir solo lo que tú, mi Padre, quiera que se diga en este lugar. Amén. Y eso tenemos que desarrollarlo. Ese es el segundo paso. ¿El primer paso cuál es? Confesar los pecados. Confesar los pecados. Pedir perdón por nuestros pecados. ¿El segundo paso cuál es? Pedir al Espíritu Santo que nos controle. Diga, yo digo así: Espíritu Santo, estoy haciendo un acto de voluntad de sujetarme a tu autoridad. Controla, guía. Ayúdame a estar pendiente de escuchar tu voz y que todo lo que hagas sea lo que tú digas. Amén. Número 3, crear. Debe confiar. Debe creer que cuando usted lo pide, va a ser bien. ¿Usted cree que Dios se niega a tomar control cuando uno de sus hijos voluntariamente se lo da? El padre se queda con los brazos cruzados. El espíritu se queda dormido. Cuando un creyente de inmediato lo va a hacer. La palabra de Dios dice en 1 Juan 5:14, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él ¿qué hace? Nos oye. El tercer paso es confiar. Usted no necesita tener una experiencia sobrenatural o una cosa o que me empiece a temblar así. Nada de eso. Usted tiene es un acto de fe. ¿De qué? De fe. Que si usted le pidió al Espíritu que lo controle, si usted sometió su voluntad con todo el Espíritu voluntariamente, Él lo va a hacer. Amén. Ese es el tercer paso, que usted crea que está lleno. No necesita ninguna señal evidente. A veces el Señor en su gracia y en su misericordia, teniendo la misericordia para estos brutos que no entienden, les da una señal para que ellos entiendan que tienen el Espíritu perfecto. Porque Dios aún así es bueno con nosotros. ¿Está bien? Y usted siente una experiencia física real. Pero no es porque tiene que hacerlo. Él no está obligado a darle una experiencia de tembeleque, de caer en el suelo todo el tiempo. No. Yo tengo que creer lo que Él dice y punto. Que cuando yo pido que Él me llene, Él me va a llenar. Y me va a controlar. Y voy a poder tener una vida victoriosa toda semana en el nombre de Jesús. Y lo que sigue, hermano, es que haya de andar en el Espíritu un estilo de vida. Vaya conmigo ahí a Gálatas capítulo 5:25. Hay que aprender a caminar todos los días en el Espíritu. Apréndase ese versículo, póngalo en la pared de su casa. No sé lo que va a hacer, haga algo. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. O sea, la voluntad de Dios es que vivamos bajo el control del Espíritu Santo. Todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar, en cualquier circunstancia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muy bien, hermano. ¿Cuál es la enseñanza? El creyente, el cristiano, tiene el poder del Espíritu para vencer el pecado. ¿Pero creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen de verdad? Amén. ¿Cuánto lo creen que sí podemos vivir siendo espirituales? Amén. Sí podemos romper con la carne y tenerla controlada, tenerla pisada, tenerla sujeta y caminar una clase de vida cristiana victoriosa. Si es posible disfrutar de la vida de Cristo en esta vida. Bueno, y si tú aprendes a disfrutar ahora, tampoco vas a disfrutar la otra. Aprenda a disfrutar la vida de Cristo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Es posible tener vida. Es posible tener paz. Es posible tener victoria. Es posible tener seguridad. Es posible ser feliz ahora. Sí es posible, hermano. Porque Dios lo promete. Y eso no significa ausencia de conflicto. Aquí en este momento puede haber gente con conflictos de familia, de pareja. Puede haber gente enferma, con cáncer en tu cuerpo. No sé cuál será la magnitud de tu conflicto,
Puedes sentirte inseguro, tener miedo, sentir insatisfacción, sentirte vacío. Cualquier cosa puede estar pasando dentro de ti. Pero tú sabes una cosa, nosotros podemos tener las peores aflicciones, sin embargo ser más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Amén. Porque Cristo está presente, podemos tener la vida de Cristo en nosotros, porque cuando tenemos el Espíritu, Dios mismo con toda su omnipotencia está en mí. Amén. Y tú sabes una cosa, la omnipotencia de Dios no va a actuar como tú quieres, va a actuar como Él quiere. Amén. Yo estoy seguro que aunque yo tenga un problema, me asalte, o tenga un accidente, o tenga una cortada, o tenga una enfermedad de vida, Dios omnipotente que está en mí siempre volteará cualquier tragedia para su gloria. Aleluya. Para mi bien. Amén. Para mi perfección, para mi purificación y para la gloria de su nombre. Amén. Cierre los ojos ahí, hermano, cierre los ojos. Cierre los ojos. Dígale al Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy he aprendido que la carne puede estar sujeta y puedo aprender a caminar en el poder del Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo ahora, abra sus brazos, dígale al Espíritu Santo, ven, toma control. Yo sé que estás aquí en mi residencia, pero ahora yo decido someter mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo, mi mente a tu control para vivir, porque si nos sometemos al Espíritu y tu palabra viviremos. Amén. Esa es tu promesa. Yo creo que si me someto al control del Espíritu Santo viviremos. Oh Dios de toda gloria, creemos en el poderoso Espíritu Santo que está presente en tu pueblo. Tu iglesia es valiosa porque Cristo está presente. La iglesia tiene valor por la presencia de Cristo. Y la presencia de Cristo es real por medio del Espíritu Santo que habita en esta comunidad, que tiene poder para derrotar el pecado, que nos da la facultad para disfrutar del gozo y la vida abundante que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Creemos, Señor, en tu palabra, creemos en tu verdad y en el nombre de Jesús decidimos esta mañana, dígalo en voz alta, decidimos caminar en el Espíritu y disfrutar de la vida de paz y gozo que Dios promete para todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, Señor, si aquí en este lugar hay una persona que no esté segura de la presencia poderosa tuya en su vida, que haya estado viviendo una mera religión, que haya estado engañada, que se siente inseguro, que ahora mismo pueda ser tocada por tu Espíritu, renovada en lo más profundo de su corazón, para que pueda renacer hoy la confianza plena que el que tiene a Cristo tiene el Espíritu, y el que tiene el Espíritu tiene la vida eterna. Oh Dios de toda gloria, toca a esas personas aquí presentes. Si hay una persona aquí que quiere tomar esa decisión de confiar en Cristo, levanta tu mano y yo detrás. Anda, levanta tu mano, no tenga miedo. Es con Dios, el problema no es conmigo ni con los demás, es con Dios. Si hay alguien que tiene años en la iglesia y no está segura, te levante su mano, porque yo creo que es un problema suyo con Dios. Tome su decisión, tómelo. No tenga pena. A veces nos da pena porque tenemos 20 años en la iglesia, que vamos a levantar la mano un día que no estamos seguros. No es posible que hoy sea el día de salvación para ti. Es tu día aceptable. No tengas miedo. Pon tu confianza en Cristo. Y Cristo te da su Espíritu Santo y el poder para una vida cristiana en tu vida. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Voy a pedir a la hermana Teresita.